Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos, siervos y siervas del Señor Jesucristo. En este momento pues vamos a estar llevando a cabo el estudio bíblico que nos compete en este sábado de ayuno. ¿Ok? Es importante que todos estemos en ayuno hasta la hora que le hayamos presentado al Señor. Hoy, como le habíamos enviado pues la póster, vamos a estar hablando un poco sobre los principios del liderazgo ministerial. Cuando hablo de principios me estoy refiriendo a lo que es los fundamentos, ¿okay?, del liderazgo ministerial, y esto visto desde un enfoque teológico bíblico. Fíjense algo muy importante. Quiero aprovechar, ¿verdad?, para leer dos textos bíblicos y orar para ir cerrando este primer segmento. Dice Mateo capítulo 5 y versículo 48 de la siguiente manera: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed es un llamado, ¿ok? Es un llamado a que nosotros manifestemos una actitud delante de Dios y delante de los hombres, y es que busquemos la perfección. Es una responsabilidad suya, es una responsabilidad mía, en que todos nos aboquemos en buscar ser perfeccionados por Dios. El otro texto se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 40. Dice la palabra de Dios en Cristo Jesús: hacedlo todo decentemente y con orden. Para nosotros hacer las cosas con decencia, con orden, necesitamos tener una serie de cualidades. Debemos acuñar una serie de principios que derivan de nuestra cosmovisión ética. Nosotros somos lo que creemos, nosotros somos lo que hemos aprendido, nosotros somos lo que hemos heredado. Pero todo eso que somos, una vez que llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Una vez que llegamos a los pies de Cristo, todo eso va decantando en el carácter de Él. Pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Él, y ahora nuestros temperamentos, ahora todas esas corrientes que venían a través de nuestros genes empiezan a tener un choque, porque en el despertar de nuestro espíritu que había muerto en la caída, hay una ruptura, eso que había cegado nuestro entendimiento ya no está. Y ahora nosotros podemos entender las cosas que le agradan y no le agradan a Dios. Y desde ese punto de vista estamos llamados nosotros a tomar nuestras decisiones. Dice Mahatma Gandhi, un hombre que dijo que si no hubiera sido por los cristianos, él se hubiera convertido al cristianismo, al evangelio de Jesucristo. Él dice que un buen líder dirige a un equipo basándose en el ejemplo y nunca pide nada que él mismo no haría. Vaya responsabilidad. Cuando hablamos de líder o de liderazgo, estamos hablando de alguien que dirige. Y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de alguna u otra manera, tenemos responsabilidad de dirección. Cuando estamos estudiando, esto para los chicos, somos líderes de nuestras agendas educativas. Tenemos que ocuparnos en sacar las mejores notas
en ser los mejores, en poder corresponder a las exigencias del educador. Ya cuando somos un poco más grandecitos, ¿verdad? Somos responsables también, ¿verdad? De todos nuestros actos. Y a veces nos toca liderizar en el deporte, nos toca liderizar en lo laboral, nos toca liderizar en la iglesia, en los ministerios donde Dios nos haya colocado. Una vez que nos casamos, ya pues nos toca liderar en nuestros hogares. Y esto tanto para el hombre como la mujer, según lo que Dios nos ha enseñado a través de su bendita palabra. Entonces, luego, más allá del matrimonio, están las responsabilidades que asumimos, bien sea en el ministerio como en nuestras labores ya como hombres y mujeres hechos y derechos. Y para ello necesitamos manifestar una serie de herramientas para poder hacer las cosas desde un enfoque ético, desde un enfoque cristocéntrico. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿verdad?, considerar que el tiempo es un factor determinante. Y por eso Albert Einstein, un científico muy conocido, dijo que la vida es una preparación para el futuro. Y que la mejor preparación para el futuro es vivir como que no hubiera ninguno. O sea, dicen por allí los sabios que han estudiado la mente humana, que una de las cosas que tiene a la gente deprimida es pensar en las cosas que no hizo en el pasado, o las depresiones, o el rencor que le mata por situaciones que vivieron anteriormente. Y otras que también se desfallecen ansiosamente por no saber lo que va a suceder en el futuro. Entonces nosotros tenemos que vivir un día a la vez. Un día con todas nuestras fuerzas, sacarle el máximo provecho a cada día. Y es por ello que este es un día muy importante para cada uno de nosotros. ¿Ok? Les decía que la palabra líder, ¿verdad?, es un anglicismo. ¿Ok? De la lengua inglesa. Tiene el mismo significado que en el español. Un líder acá es un líder igual allá tanto en Norteamérica como en Inglaterra y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y todas bajo el mismo concepto de liderazgo, que no significa otra cosa que el que guía. ¿Ok? El que guía. Entonces van a llegar momentos en nuestras vidas donde nos va a tocar guiar. Y de alguna u otra manera siempre estamos asumiendo un papel de liderazgo, le explicaba hace un momento, en cualquiera de nuestras tareas. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos para asumir cada una de esas tareas que Dios nos da con mucha entereza, con mucha responsabilidad. Fíjense lo siguiente, mientras he leído sobre liderazgo, sobre lo que es salir al frente y asumir responsabilidades, he definido como liderazgo como la capacidad de influir en otros sin coerción. ¿Ok? Sin coerción. Mucha gente llama líder a Hitler, llama líder a Mussolini, llama líder a mucha gente que hizo demasiado daño. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de arrastrar gente, pero ¿cómo la arrastraban? La arrastraban de manera persuasiva y coercitiva, aún en contra de sus propias voluntades, con amenaza. Para mí, este tipo de líderes, yo no lo llamaría ni siquiera líder negativo. Estamos hablando de gente que está influenciada por las tinieblas y como Satanás vino a matar, hurtar y destruir, se posesiona de estos seres humanos para cometer, ¿verdad?, lo que él sabe hacer: matar, hurtar y destruir. Entonces, es la capacidad de influir en otros sin coerción, con el propósito de orientar sus esfuerzos hacia una tarea en común. Si a usted se le encarga una responsabilidad, si a mí se me encarga una responsabilidad, ¿verdad?, no puedo obligar a nadie. Simplemente tengo que, bajo los principios que me mueven, tengo que estar en la capacidad de poder hacerle entender a los demás que lo que estamos haciendo es importante para todos y de beneficios para todos. Esto me hace acordar de una historia, ¿verdad?, de un hombre que él
al parecer tenía un sembradío, pero lo que él sembraba soltaba un polen y él no se preocupaba ni se ocupaba en que el polen no fuera hacia los otros graneros, sino que más bien él se interesaba en que los polen fueran a los otros graneros. Anualmente había una competencia sobre cuál era el mejor granero y la mejor cosecha, etcétera. Y resulta y acontece que él siempre terminaba ganando. Entonces le decía, mire, ¿cómo hace usted para dejar que su polen influya a su alrededor y todos tengan excelentes cosechas y usted no se preocupe por eso? Y él dice, no, mientras yo pueda compartir mi polen para que todos puedan mejorar y todos mejoremos, yo soy feliz. Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿verdad?, con la intención de que todos puedan fluir, todos puedan caminar hacia el propósito para el cual Dios les ha llamado. Yo siempre, cuando discuto con mi esposa o hablo con ella, yo critico mucho a esas secretarias, ayudantes, asistentes que están al lado de personalidades importantes y en vez de ser un puente para ayudar a la gente, lo que hacen más bien es ser todo lo contrario a un puente, ser una pared de acero, de hierro por donde nadie puede pasar. Y esto, hermanos, es muy triste, es muy triste. Nosotros tenemos que, y sobre todo en las cosas de Dios, ¿verdad? En las cosas de Dios tenemos que ser, hermanos, un puente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en su diversidad, Dios lo ha llamado con un propósito individual a cada quien. Y los ministros de Dios, los hombres y mujeres de Dios que ya han entrado en un nivel de madurez, están para ayudar a que estos que vienen creciendo puedan llegar a la estatura del llamado al cual Dios le ha hecho. Y esto es de alguna u otra maravilla, de una u otra forma maravilloso. Y yo me gozo, hermanos, en que estemos hablando de estos temas tan importantes, ¿verdad? La palabra liderazgo viene de la palabra líder y se define como la dirección, jefatura o conducción de una organización. Tomando en consideración este concepto, podemos decir que un líder es un director, es un jefe o conductor de un grupo activo. Hermano, si usted se le encarga una responsabilidad de evangelización, se le encarga la responsabilidad de estar al frente diaconado, se le entrega la responsabilidad de estar al cuidado del protocolo de la iglesia, se le entrega la responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, todas las bienhechurías de la iglesia. Usted en ese momento está ejerciendo el liderazgo. Si usted se le entrega la responsabilidad de enseñar, si usted se le entrega cualquier responsabilidad, usted tiene que estar preparado para asumirla. Y esto es muy importante. Fíjense algo, el filósofo Hugo Landorfi toma la definición de liderazgo como dice que el liderazgo es el ejercicio manifestativo de las actuaciones y perfeccionamiento del ser humano. Denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha visión debe ser alineada y subordinarse necesariamente al bien último del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que el verdadero liderazgo, es lo que entiendo de lo que dice Hugo, es que nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos, sin serle tropiezo a nadie. Porque si hay algo que yo he aprendido en los caminos de Dios, es que cuando Dios le entrega algo a alguien, es de ese alguien. Por más que otro patalee, brinque, salte, haga lo que sea, lo que Dios le entregó a esa persona, se le entregó a esa persona. Dios le entregó el don de la revelación a José. ¿Verdad que sí? Y ese don de la revelación fue usado para llevar a José
donde Dios quería llevarlo en un momento determinado de la historia. ¿Por qué ese don no se lo dio Dios al primogénito Rubén? ¿Por qué ese don no se lo dio Dios a Judá, que era de la ramificación genealógica de donde vendría el Mesías? No, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Entonces el líder, el hombre, la mujer de Dios tiene que estar capacitada y ser una bendición para todos. Y entender que la vida no es una competencia, sino la sumisión de un llamado y de un propósito establecido por Dios. Estamos hablando de los principios del liderazgo ministerial, ¿verdad? O del liderazgo del renacido en Cristo. ¿Okay? Esto desde un enfoque teológico bíblico. Y digo teológico bíblico porque nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Buscamos el conocimiento de Dios a través de la Biblia. La Biblia es nuestro manual de norma y conducta. Entonces, como decíamos al principio, ¿verdad? Para nosotros poder manifestar esa perfección de la cual nuestro Señor Jesucristo nos demanda, y para poder hacer las cosas con decencia y ordenadamente, requerimos de principios, de fundamentos. Y existen muchos principios que debe acuñar o deben manifestar, y no solo acuñar y manifestar, sino que deben de estar dentro de esa concepción encefálica, por decirlo así, dentro de las conciencias de cada uno de los que le toca guiar. ¿Ok? Entonces, entre estos principios tenemos la ética, uno de los principios fundamentales, que toda esa estructura de conocimientos que determinan la conducta del ser humano, ¿ok? Y que decanta en su moralidad. También tenemos principios como la responsabilidad, la determinación, la disciplina, la autodisciplina, la lealtad, la humildad, la prudencia, la integridad. Y pare de contar las cualidades, ¿verdad?, que debe de tener el hombre y la mujer de Dios, porque en algún momento de nuestras vidas, dentro de la vida cristocéntrica y aún fuera de ella, nos toca jugar roles sumamente importantes. Ahora fíjense lo siguiente. Estaba meditando, porque ya son años trabajando estos temas. Me interesó mucho estos temas porque creo que es fundamental en la vida del ser humano y más aún en la vida de aquellos que trabajamos en la organización celestial en la tierra. Y digo organización celestial porque la iglesia es un órgano celestial que está puesto en la tierra y cuyo líder principal, cuyo gerente general, director general es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y Él es perfecto. Por eso es que nos manda a ser perfectos. Él es un Dios de orden. Por eso es que nos manda a ser ordenados. Es un Dios que se planifica. Porque en el principio, cuando vemos la creación, vemos que el Señor no hizo al hombre primero y lo colocó en medio de aquel caos y aquellas tinieblas que existía. No, Dios hizo la luz, colocó las lumbreras, separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Estableció la biodiversidad. Y después de que todo aquello estuvo hecho, colocó su primicia, el ser humano.
Entonces Dios es un Dios que se planifica, es un Dios ordenado y es un Dios perfecto. Y nosotros estamos llamados a acudir a ese legado. Mientras yo buscaba la forma de ordenar bajo los principios que debía trabajar en el orden de estos estudios que vamos a estar dando en el tiempo cada sábado que corresponda el ayuno respectivo, y pensaba, Dios mío, ¿cuál debe ser el principio fundamental para comenzar estos estudios? Y mientras trabajaba y le daba vuelta a esto, considere, ¿verdad?, en el temor de Dios, que uno de los principios fundamentales, epicentrales, que debe tener un hombre y una mujer de Dios es la identidad. ¿Sí? La identidad. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Y esta realidad, este principio, es el que mucha gente desconoce y por eso vemos a la tierra partida en pedazos. Dice John Power, si no me equivoco, es John Power, él escribe un libro llamado El Enigma del Ser, y él dice que la gente termina conociendo de todo, pero nunca llega a conocerse a sí misma. Y esta es la realidad. Dice otro autor, por cierto, está acá en mi biblioteca, él habla de que mucha gente no sabe quién es. Se llama Victoria sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, creo que se llama el libro. Y él dice que la gente no sabe quién es. Y ese es uno de los grandes problemas que existen en el mundo y existen en la iglesia del Señor. Cuando nosotros cargamos en nuestras carteras y en nuestros haberes, para donde quiera que vamos, una cédula de identidad. Esa cédula de identidad dice de qué origen somos. Dice cuál es nuestra cédula que nos identifica, que es única. Esa cédula tiene nuestro nombre, nombres y nuestros apellidos. Tiene la fecha de nacimiento. Dice si somos casados, somos solteros. Dice cuándo se entregó esa cédula y cuándo expira, o sea, su fecha de nacimiento. Pero también tiene la firma de el director de el organismo que entrega la identificación. Y ciertamente, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Yo le voy a dejar con esta pregunta. ¿Quién es usted? ¿Se conoce usted? Si le preguntaran en este momento, ¿quién es usted? ¿Qué usted respondería? Si yo te preguntara, ¿quién eres tú en este momento? ¿Qué me dirías? ¿Me dirías tu nombre? ¿Me dirías lo que haces? ¿Me dirías lo que crees que eres? Fíjense lo siguiente. El autor del que le hablaba hace un momento, sí, él escribe el libro Victoria sobre la oscuridad y su nombre es Neil Anderson. Él dice que él tenía una gran preocupación porque cuando él comienza el ministerio y la consejería, se encontró con personas a quien él les preguntaba, ¿quién eres tú? Y en un momento le preguntó a una joven y le dijo, ¿quién eres tú? Y la joven le dijo, malvada. ¿Malvada? ¿A ti, así te ves tú? Y ella le asintió con la cabeza que sí, ¿verdad? Y él le dijo, no, no eres mala, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una hija de Dios malvada? Y empezó a trabajar en ella, ¿verdad? Y él dice que uno de los graves errores, ¿verdad?,
es, eh, eh, es creer, ¿verdad?, que lo que hacemos determina lo que somos. Si a mí me preguntan qué soy, ¿qué voy a decir yo? ¿Soy administrador? ¿Qué voy a decir yo? No sé, soy evangelista, soy misionero. ¿Qué dirías tú que eres? Maestro, maestra, pastor, etcétera. La palabra de Dios dice lo que somos, lo que hemos renacido en Cristo. Dice la palabra en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que es usted y lo que soy yo. En realidad, somos hijos de Dios. Fíjense algo importante. Muchos de nosotros somos, como le decía en los audios anteriores, lo que aprendimos de nuestros padres. Cuando vemos al hombre caminar, oye, y decimos, wow, ese muchacho camina igual que el pai. Lo vemos reírse, wow, mira la misma sonrisa de la madre. Sí, porque a través de un consciente experimentado nosotros aprendemos todas estas cosas, aún sin quererlas aprender. Ese es como en oportunidades me toca pasar un túnel llamado Los Ocumitos cada vez que voy de la regional del centro a Caracas. Y hay momentos que llego a Caracas y estoy sentado en cualquier cafetería, panadería o cualquier lugar y me pregunto, Dios mío, ¿en qué momento llegué yo acá? Estoy tan acostumbrado a manejar desde acá, de la regional del centro, hasta Caracas, que se me pasa por alto que he pasado el túnel en determinados momentos. Y así somos. También somos afectados en lo que somos por nuestros genes. Dicen estudiosos, hoy en día en España hay estudios profundos sobre la herencia genética. Y se habla de un porcentaje muy elevado de lo que se hereda de nuestras generaciones y que marca nuestro carácter. También somos lo que aprendemos de nuestros maestros en las escuelas, profesores, mentores, amigos con quienes compartimos. También somos lo que aprendemos de lo que leemos, de esas referencias teóricas de hombres y mujeres que marcaron la historia, hasta que llega un momento de que todo ese sincúmulo de aprendizajes nos permiten manifestar una perspectiva sobre lo que es la vida y su existencia. Ahora bien, nosotros tenemos que entender, y perdónenme por el fondo de este Golden Retriever vecino que está por acá. Fíjense lo siguiente. Hay ese sincúmulo de conocimiento nos lleva a nosotros a marcar una posición de lo que en realidad somos. Pero una vez que llegamos a Cristo, dice la Escritura que hemos renacido para una esperanza viva. Entonces, ¿qué pasa? Todos los seres humanos después de Adán fueron objetos de la caída. Y sin culpa fuimos nosotros cargando el peso del pecado sobre cada uno de nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Y el hombre pasa de la etapa de la inocencia, de la etapa de la amoral primera, donde el hombre tenía una coinonía, una comunión genuina con Dios, un tú a tú con Dios. Dios empezó a caminar con el hombre y estuvo con él un rato y él dijo, wow, no es bueno que Adán esté solo, mi amigo esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y Dios veía las necesidades del hombre y le iba creando, le iba añadiendo y lo iba bendiciendo. Pero también le dio mandamiento, el cual el hombre no supo obedecer. Y digo el hombre porque el hombre pudo haberle dicho a la mujer, mira, tú le fallaste a Dios, yo no le voy a fallar. Pero él se hizo partícipe con ella.
Y esa caída, esa violación del primer mandamiento, por decirlo así, maldijo la tierra. Y también cayó la maldición sobre todos los seres humanos. Por cuanto uno pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Y por eso es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora viene Jesucristo a nuestras vidas, nos arrepentimos. El Espíritu Santo toma control de nuestro ser, ¿verdad? Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora viene a vivir Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia, tal cual el concepto de identidad. Cuando usted le pregunta, ¿dónde se congrega usted? Yo me congrego en la iglesia Caracas Este. La gente va a preguntarse, oye, ¿cuántos años tiene esa iglesia? Inmediatamente va a buscar allí en lo profundo de sus hormonas cerebrales. Oye, ¿quién la fundó? ¿Quién está ahora allí pastoreando? Ah, esta iglesia es de corte tal. Y por allí van a sacar quién eres. Yo soy hijo de fulana de tal. Por eso es que cuando le dijeron a Natanael que Jesucristo venía de allá de Belén, de Nazaret, de allá, él dijo, no. ¿Qué cosa buena puede salir de allí? Lo que no entendía Natanael es que nosotros no somos por donde nacimos. Nadie es por lo que nace, porque nadie escoge a sus padres, sino que nosotros somos hombres y mujeres de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos identidad, cuando nosotros entendemos lo que somos para Dios, cuando dice el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. La palabra dice que somos embajadores, colaboradores de Dios. Imagínese usted esto. Y usted entiende lo que usted es para Dios. Muy difícil usted se deja engañar. Un hijo de Dios es alguien que se ocupa en conocer a su Padre Celestial. Y para conocerle tiene que conocer su palabra. Y una vez que usted conoce el contexto bíblico, usted entonces entiende. Usted conoce el carácter o parte del carácter del Padre. Y no puede venir cualquiera a engañarle. Y donde quiera que usted se pare, donde quiera que usted haga vida, usted va a marcar una diferencia. Fíjense algo importante, ¿no? Cuando el hombre cae, con esto cierro, ¿verdad? El hombre cae de la etapa de la moral a la etapa de la moral, donde el hombre empezó a preguntarse de dónde vengo, porque hubo una separación de Dios y el hombre y Dios. Entonces el hombre empezó a preguntarse de dónde vengo, quién soy, cuál es mi objetivo en esta tierra y a dónde voy cuando acabe mi carrera, cuando termine, cuando expire. Hasta el día de hoy, los paradigmas científicos no han podido responder estas preguntas. Y mucha gente habla de paradigmas emergentes porque los paradigmas que existen hasta ahora no han podido dar respuesta a estas preguntas. Fíjense algo. ¿Será que Jesucristo, que es el mejor ejemplo a seguir, sabía de dónde venía? Cuando revisamos las escrituras, dice en Juan 8:42, dice que Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús tenía claro de dónde venía. ¿Usted tiene claro quién es usted y de dónde viene? Hace poco le preguntaron a un estadista muy conocido, ya murió, ¿usted cree en Dios? Sí, él dijo, Él es mi Cristo Redentor.
¿Y usted también cree en la evolución? Sí, yo creo en la teoría de la evolución. Entonces, ¿cómo alguien puede creer en Dios y creer en la teoría de la evolución cuando la teoría de la evolución niega la teoría o la realidad de la creación y de un Dios creador? Están viendo que esta es una persona que tiene conflictos de identidad, no sabe dónde está parada. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que a veces no sabemos dónde estamos parados, pero Dios nos está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo a nosotros que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, da testimonio de que somos hijos de Dios. Nosotros también hemos sido nacidos de Dios, al igual que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el hermano primogénito o el primogénito de los hermanos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién soy? ¿Sabía Jesús quién era? En Juan capítulo 10 y versículo 10 y 11, Jesús le responde, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Allí Jesús estaba describiendo quién era Él. Él estaba diciendo, yo he venido a reconciliar al mundo con el Creador. Yo he venido a deshacer las obras de Satanás. Yo he venido como un segundo Adán para darle una oportunidad a la humanidad, para que despierte. Y el Padre pueda darle mi espíritu y puedan ver las cosas desde un enfoque real. Porque la palabra dice que todo esto pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente está viviendo una irrealidad de vida. La vida verdadera la vivimos cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí también Jesús estaba revelando a qué había venido a la tierra. Él vino por la humanidad, una humanidad caída, una humanidad que se había perdido. Y por eso dice también, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida para que la tengan en abundancia. Yo he venido a darle vida y vida eterna, porque por causa de pecado devino la muerte. Pero Jesucristo, cuando fue al madero, ¿verdad?, venció tanto a la muerte como al pecado. Y ahora nosotros, por medio de la sangre vertida en el madero, que revela a nosotros que Jesucristo no debió haber ido a la cruz sino nosotros, entendemos que Él es nuestro Salvador. Y en este sentido nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos dota de su Santo Espíritu. Y es allí donde comenzamos una nueva vida, esa nueva vida de la cual Jesús le habló a Nicodemo, al doctor Nicodemo, y le dijo que si no nacía de agua y del Espíritu, no podía entrar al reino de los cielos. La otra pregunta que tenemos que hacernos para poder tener una identidad bien clara es, ¿a dónde voy cuando yo parta de esta tierra? Para la gran mayoría del mundo, todo termina a 10 metros bajo tierra o cremados en un pote allí con los restos de los huesos. Pero usted y yo, que hemos sido renacidos en Cristo Jesús, podemos decir, como dijo Jesucristo en Juan 10, 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús, ¿verdad?, aceptó la propuesta del Padre de ser enviado a la tierra y vivir un martirio por causa de nuestro pecado, para darnos vida eterna. Y Él sabía que Él iba a ese lugar de donde vino de nuevo, ese lugar en el cual Él fue a preparar moradas para ti y para mí. Entonces, la identidad es un principio fundamental que tanto usted como yo debemos manifestar para que nadie nos pueda engañar. Nosotros tenemos que tener identidad, pero para tener identidad hay que también tener conocimiento de lo que somos. En los próximos estudios vamos a estar hablando de todos estos temas a profundidad. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros manifestemos como líderes, como gente que tiene responsabilidad en Dios,
de asumir estos principios como estilo de vida. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe y para que nuestra casa pueda estar fundada sobre la roca y ser inamovibles de la piedra angular que es Jesucristo mismo. Entonces vamos nosotros a buscar cada día más de conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros a través de su palabra, analizarnos, reflexionar y poder ser coherentes, que este es otro principio del cual vamos a hablar, para que lo que pensemos esté alineado a lo que hablamos y predicamos y a lo que vivimos. Tengan todos un excelente día y que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida y vida eterna. Que Dios me les bendiga.